Al mencionar fuerza evolutiva nos referimos a todo fenómeno que cambia la composición genética que tiene una población a través del tiempo, ya sea para que esta población logre adaptarse o para que llegue a extinguirse. La evolución no se lleva a cabo a menos de que exista alguna fuerza evolutiva sobre la población. Esto debido a las leyes mendelianas que no pueden generar cambios en la conformación genética de una población a menos de que ésta se enfrente a diversos cambios que requieran que se adapte. La gran diversidad de especies existentes en nuestro planeta es explicable únicamente teniendo como base los procesos evolutivos. La teoría evolutiva desarrollada en los últimos 100 años ha dado luz acerca de la manera de cómo las especies se han diversificado a través de los eones transcurridos desde el surgimiento de la vida en la Tierra. A continuación, explicaremos tales procesos. Como se sabe, la selección natural es uno de los conceptos clave en la teoría darwiniana de la evolución y que se conserva como tal en la teoría sintética de la evolución. Una definición adecuada de esta selección natural es la presión que ejercen los factores del ambiente sobre las poblaciones de manera que los individuos mejor adaptados persisten y se reproducen diferencialmente. Ahora bien, los factores que realizan tal selección son básicamente ecológicos, nosotros les llamaremos fuerzas evolutivas. Dentro de las fuerzas evolutivas podemos encontrar una serie de factores como las interacciones interespecíficas, ya sean la competencia, depredación, parasitismo, comensalismo, protocooperación y mutualismo. También los factores limitantes como el agua, el clima, ya sea temperatura y precipitación pluvial, la salinidad, la topografía, altitud y latitud, la luz, el pH, entre otros, pueden en ciertos momentos convertirse en factores de selección al adquirir valores críticos. Para todos es claro que en general los ecosistemas son estables, pero ya sea por eventos inesperados o cíclicos, el valor de estos factores pueden incrementarse o disminuir drásticamente. Así tenemos que los procesos evolutivos pueden estar influenciados por el ambiente, tanto por sus factores abióticos como por sus factores bióticos. No obstante, estos son factores externos a la especie en cuestión. La presión de dichos factores sobre la población puede tener distintos resultados dependiendo las opciones de respuesta de esta. Al hablar de respuesta, no estamos hablando de una voluntad, simplemente queremos decir que si entre los genotipos presentes en la población existen algunos que se adapten bien al ambiente cambiante, los individuos podrán perpetuarse. De no ser así, la población vería disminuir su densidad y podría llegar a extinguirse por lo menos localmente o en su caso totalmente. En una población, la frecuencia de los alelos permanecerá constante bajo ciertas condiciones, ya que en una población pequeña, la influencia del azar en los apareamientos puede hacer que la frecuencia génica de algún alelo de la generación siguiente sea mayor o menor en la generación precedente, y resulta probable que en una sucesión de varias generaciones, las desviaciones en estas pequeñas muestras se acumulen. Esta deriva génica aleatoria puede permitir que los genes, que antes eran variables, lleguen a fijarse. Uno u otro de los alelos presentes en la población original terminará en condición homocigótica en todos los individuos de la muestra, mientras que el otro desaparecerá. Las presiones de selección resultarán menos eficaces conforme el tamaño de la población disminuya y las fluctuaciones fortuitas de la frecuencia de los genes se incrementen. A través de la deriva génica, los alelos favorecidos pueden fijarse. En las poblaciones grandes, aún las más pequeñas ventajas y desventajas selectivas serán efectivas a través del tiempo, pero para superar el factor aleatorio en las poblaciones pequeñas, se requiere de una selección mucho más rigurosa. La deriva génica es más importante y radical en el caso del principio del fundador. Esto es, que ocurre cuando una población se establece a partir de unos pocos fundadores que poseen solo unos cuantos alelos de la posa genética original de la especie, por lo que tal población resultante genera individuos de gran uniformidad genotípica. Estos casos se presentan cuando pocos individuos, o incluso una sola hembra preñada, colonizan hábitats nuevos
o cuando unos cuantos sobrevivientes a una situación devastadora, situación que se le conoce como el cuello de botella, y estos recolonizan su hábitat. La importancia evolutiva de este fenómeno es grande, ya que a través de la deriva génica se presentan procesos de especiación. La selección natural es la fuerza que moldea las especies, y está igualmente determinada por las opciones genéticas que la propia especie genera. Así, la armonización entre los organismos y su ambiente es posible por las combinaciones de genes que en los individuos de cada generación se presentan. Pero, ¿qué significa que los individuos de la población se encuentren en armonía con su ambiente? De una gran cantidad de individuos producidos en cada generación, un elevado porcentaje morirá debido a diversos factores ambientales, ya sean bióticos como la depredación y la competencia, o abióticos como el frío y la sequía. Los sobrevivientes tendrán información genética adecuada para superar estos inconvenientes, por lo menos hasta después de la reproducción. Para señalar este hecho, se dice que estos individuos están adaptados. Se entiende que la reproducción, si es cruzada, será entre individuos aptos, quienes heredarán estas características a sus descendientes. Este hecho se repetirá sucesivamente, de modo que los especímenes que puedan verse en su ambiente natural han estado sujetos a este hecho un considerable número de generaciones, por lo que su adaptación es muy significativa. Pero surge otra pregunta: ¿qué pasa cuando una especie no genera las combinaciones genéticas necesarias para persistir en un ambiente determinado? En tal situación, los factores de selección avasallan a la especie, eliminando a todos los individuos de la población, presentándose el proceso de extinción. En la perspectiva de nuestro esquema de selección natural, ocurriría que los factores de selección presionarían con tal intensidad que el círculo de la población se reduciría hasta desaparecer. El proceso de extinción es común y natural en todos los ambientes. De hecho, se considera que en la actualidad existen aproximadamente el 1% de todas las especies que han existido en la historia de la Tierra. Como puede verse, muchos de los cambios ambientales que causan extinción no requerirían de una respuesta adaptativa simplemente porque no imponen una presión selectiva nueva. Por ejemplo, en especies con recursos limitados, muchos individuos son eliminados debido a esta insuficiencia de recursos. Si el recurso limitante disminuye, la población decrece, pero ahora los individuos mueren a una tasa mayor por la misma razón que antes. La causa de mortalidad a la que la especie estaba lo más posible adaptada sigue siendo la misma, por lo que no hay selección de nuevos genotipos, aun cuando el recurso sea tan escaso que la población se extingue.